Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Muy buenas tardes, profesora Elena Restrepo. Agradezco que hayan atendido la invitación a esta nuestra segunda web conferencia del curso Fundamentos de Economía, correspondiente a la unidad 2 del curso, tarea 3. Por favor, me confirman si me escuchan correctamente. Sí, señor. Sí, doctor Germán. Perfecto. Bueno, vamos a hacer unos compromisos. He pedido que dejen abiertos los micrófonos con el fin de que podamos interactuar. Estas sesiones que son sincrónicas son para interactuar con los estudiantes, pero exigen ciertas normas como mantener los micrófonos cerrados y únicamente abrirlos en el momento en que vayan a participar. Ustedes en la parte inferior tendrán, entre otras opciones, creo que pueden levantar la mano, por ahí donde dice reacciones, se pueden levantar la mano si necesitan hacer alguna intervención, alguna inquietud que tengamos que resolverla, piensa la profesora Elena o yo. La idea es que tengamos las menos interrupciones posibles y una vez que intervengamos, volvemos a cerrar el micrófono. Eso nos facilitará que sea más fluida y más y con muchas menos interrupciones por micrófonos abiertos que se nos queden por ahí accidentalmente. En este momento nos encontramos nosotros ya, tanto la profesora Elena como yo, haciendo las calificaciones del curso y vamos a tener plazo para hacer el proceso de calificación y retroalimentación de la tarea 2 hasta el próximo martes 11. Así que si algunos no tienen calificación, tenga paciencia que estamos en ese proceso, teniendo en cuenta que son trabajos individuales, que son 260 estudiantes que han presentado trabajos en su gran mayoría, que tenemos distribuido entre los dos docentes y es un proceso que debemos leer y revisar con cuidado para hacer lo más objetivos posibles en las calificaciones. Igualmente, quiero invitarlos a que el próximo 11, martes 11, tenemos B-Learning nacional. No hay B-Learning zonal porque, dada la cantidad de estudiantes que hay de todas las zonas, 260, entonces se va a hacer un B-Learning nacional, el cual lo voy a hacer yo el próximo martes 11 a las 6 p.m. Quienes no se han inscrito al B-Learning, por favor, inscríbanse y asistan. Muchas veces los estudiantes se inscriben, pero no asisten. Entonces, por favor, inscribirse, porque es importante que se inscriban, que asistan y que ese día diligencien el formulario de asistencia para poder beneficiarse de los 25 puntos que hace B-Learning, y tendremos otro B-Learning en el mes de agosto para la siguiente unidad, que de todas maneras se les enviará la invitación oportunamente. Igualmente, que asistan tanto a los CIPAS que está programando la profesora Elena, como estoy programando los estudiantes que yo tengo a mi cargo. Todos estos recursos tecnopedagógicos sincrónicos son muy importantes porque permiten hacer el acompañamiento, permiten hacer esta explicación sincrónica. Ustedes en este momento ya tienen material bibliográfico para iniciar con su estudio. Tienen recursos de apoyo que se les ha compartido en el foro de aprendizaje. Pueden ir avanzando. Ya he venido recibiendo algunos avances del ensayo para irles validando su proceso de aprendizaje. Es muy importante que utilicen el foro de aprendizaje para que vayan realizando sus avances, pero que lo hagan, por favor, oportunamente. La tarea que se cerró el pasado domingo era increíble la cantidad de aportes que pedían ser retroalimentados el sábado por la noche y el domingo. Nosotros tenemos un horario laboral hasta el viernes. En la tarde estamos haciendo los últimos
revisiones de retroalimentación, profesor, no, inclusive hasta por WhatsApp, el domingo como a las 6 de la tarde me estaban pidiendo que retroalimentara, y no es posible. Profe, Por respeto a nuestros horarios de trabajo. Tienen esta semana y la entrante para adelantar el proceso de aprendizaje y empezar a hacer los avances. No dejen para los últimos días. De tal manera que les ruego el favor que los avances, el aprendizaje lo tomen de manera más rápida posible. Ya hoy tenemos la web. Mañana seguramente les comparto a ustedes en este momento. Voy a admitir a 6 estudiantes que están esperando. En este momento tenemos 30 ingresos. 30 y están ingresando 5 o 6 más, pero son 260 estudiantes. La tarea 2 que venció el domingo, hay como un entre 30 y 33% de estudiantes que no la presentaron. Es importante que si tuvieron algún inconveniente para la presentación de la tarea 2, se comuniquen ya sea con la profesora Elena, si ella es su tutora, o conmigo, si soy su tutor, para acordar una fecha de entrega de forma extemporánea, pero no dejen de presentar ninguna tarea. Este periodo es muy, pero muy rápido, y en la medida en que se acumulen tareas, pues el estudiante va perdiendo como el interés al verse colgado en 2, 3 tareas y va a perder el curso. Entonces, por favor, planear muy bien los tiempos. Ustedes ya conocen la agenda del curso que está ahí en el primer entorno, el informe de formación inicial en ese entorno, para que puedan planear las Doctor actividades. Germán, Sí, señora. que le interrumpa, acá en el chat dicen los estudiantes que Deris, que el B-Learning es el lunes 10 de julio de 6 a 8 en Dos Quebradas. Otro estudiante, en lo que no veo aquí el nombre de ella, también dice que también le aparece el 10 de julio. Entonces, para corroborar, confirmar, por favor, Sí, estoy ya abriendo la plataforma donde están la programados programación. los B-Learning y ya les confirmo exactamente. Es que Sara Pino nos dice que el B-Learning hay el 10 de julio y el 15 de julio, entonces será por la réplica, el 10 y el 15, Sí, doctor Germán. mire, hay uno del 11 de julio. Estos periodos cortos nos dicen apenas que hagamos un solo B-Learning con su réplica, pero para beneficio de ustedes no tiene sentido que yo el martes les haga un B-Learning sobre esta tarea 3, ¿sí? Y 3, 4 días después vuelva y haga el mismo B-Learning de réplica para los que no pudieron entrar con la misma explicación. Entonces, yo lo que voy a hacer es que el 11 de julio vamos a hablar de esta tarea 3 y el 25 de julio a las 6 de la tarde vamos a hablar de la tarea 4 para que tengan más oportunidades de acompañamiento, de explicación, de tener el recurso complementario de aprendizaje a la web y a los CIPAS. ¿De acuerdo? 11 de julio y 25 de julio. O sea que el día 10 no va. No. Si ustedes observan donde se inscribieron, ahí hay una flechita como azul. Al picar ahí, despliega la programación y van a ver y poder confirmar que está el 11 de julio con su respectivo enlace y el 25 de julio con su respectivo enlace. ¿Sí? De pronto está confundiendo con B-Learning de otro curso la estudiante que hace la aclaración. Listo, doctor Germán. Entonces quedó para el 11 de julio y el 25 de julio para la tarea 4. Sí, señora. Gracias. Bueno, eso es una orientación. Bueno, vamos de pronto ya a
Si yo tengo por aquí alguien más de ingreso. Doctor Germán, si usted me lo permite, yo sí quiero hacer una acotación. Sí, claro. Es que, pues, o sea, me parece, bueno, no sé, no quiero generar polémica, pero es que vamos 20 minutos y no hemos iniciado con el tema y pues me parece un poco incómodo con las personas que entramos a tiempo. O sea, muchas veces nos salimos de nuestro trabajo, tomamos nuestras horas de receso para poder conectarnos sincrónicamente y pues por las personas que todavía no han ingresado a tiempo, no me parece que nosotros debamos pues, digamos que pagar o sufrir esas consecuencias. No sé si me hago Claro que entender. sí. Sin embargo, el tiempo que estoy empleando es para dar unas indicaciones generales, pues como esta grabación va para los 260 estudiantes y solo tenemos 36, es importante que tengamos estas indicaciones, pero ya estaba allí yo aquí colocando, compartiendo. Por favor, me confirman si ya están viendo la presentación. Sí, doctor Germán, se ve la Sí, presentación. sí se ve. Perfecto. Profesora Elena, le ruego el favor de apoyarme en el chat, porque al compartir la presentación pierdo Sí, ya no queda viendo nada. el chat. Sí, señor, con Sin gusto. embargo, por aquí de vez en cuando voy a revisar, porque es que entran estudiantes y hasta que yo no les dé el ingreso, se quedan ahí esperando. Bueno. Ustedes recuerdan que en la tarea 2 nosotros hicimos un mapa conceptual. Hicimos un mapa conceptual sobre la división de la economía. Y en una de las dos ramas, ¿cuáles eran las dos ramas que habían de la economía? En ese mapa conceptual. Normativa y positiva. La normativa y la positiva. La positiva nos hablaba de que describe los hechos económicos tal y como suceden. Y que esos hechos pueden ser de dos tipos de teorías. ¿La teoría es cuál es? Descriptiva y la teoría económica. No. Los hechos económicos pueden, digamos que caracterizarse en dos tipos y clasificarse en dos tipos de teoría. A ver, recuerden sus mapas, que creo que la mayoría lo tenía muy bien. Macroeconomía y microeconomía. Correcto. La macroeconomía y la microeconomía. Esta unidad 2, los agregados nacionales, ¿a cuál de las dos teorías corresponde? Macroeconomía. A macroeconomía. Correcto. Dice los agregados nacionales son aquellos hechos, fenómenos que tienen que ver con los grandes agregados nacionales. Estamos hablando de la medición de la producción nacional, o sea, el PIB. Estamos hablando de tasa de desempleo, estamos hablando del IPC, tasa de inflación, estamos hablando de otro indicador, que por ejemplo, que son las tasas de interés, en fin, todas esas hechos económicos y decisiones económicas que se tomaban. Recuerde que todos esos hechos deberíamos llevarlos a cómo debe ser la economía, y la economía normativa, a través de las diferentes políticas. Y entonces, cuando corresponden a estos grandes indicadores nacionales, es que hablamos de teoría económica macroeconómica. Y retomamos que los hechos son producto de la interacción entre las familias, las empresas y el Estado. A manera de retroalimentación un poco, este era el diagrama de flujo circular de la economía. Teníamos en el material de apoyo un video que explicaba este diagrama. Teníamos también todos los recursos de la web, de CIPA, de todo, para que ustedes tuvieran claridad. Sin embargo, no sé por qué gran cantidad de estudiantes les genera mucha confusión realizar el diagrama. Sí, es un dibujo muy sencillo. Hablábamos de que esa interacción en donde las empresas cumplen su función de ofrecer bienes y servicios, ¿sí?, que se hacen a través de un mercado, que es el mercado de bienes y servicios, para satisfacer la demanda de las economías domésticas o familias, que son las que
consumen esos bienes y servicios, y que había una circularidad en cada situación en donde sencillamente nosotros las indicábamos de acuerdo a la situación con las características propias. Por decir, Juan compró un televisor por tanto, entonces la empresa es tal es la que oferta, Juan es el que compra, hace un gasto de familia, es un ingreso para las empresas. Y lo mismo si la situación tenía que ver con características de factores de producción, porque aprendimos que las empresas para producir bienes y servicios necesitan factores de producción, o sea, demandan factores de producción. ¿Quiénes ofertan los factores de producción? La familia o la economía doméstica, y obviamente hay una circularidad que a cambio de los factores de producción, las empresas hacen una retribución, llámese renta, llámese salario, llámese beneficio a eso. Pero también hay situaciones en las que intervienen ya sean las familias o sean las empresas con el Estado, porque los tres agentes componen la economía. Y en ese caso ya no se hace a través, porque recordemos que hay un subsidio para vivienda y vi muchos diagramas en donde el Estado ofertaba un subsidio a través del mercado de bienes y servicios a José, que creo que era la persona. Y los subsidios no son parte comercial, no se ofertan por mercado de bienes y servicios. Hay una interacción directa en donde la circularidad se da, que tanto las familias como las empresas pagan impuestos y a cambio reciben del Estado todo lo que tiene que ver infraestructura pública, bienes públicos, transferencias, subvenciones o subsidios. En eso se explicó muy bien, y sin embargo veo que quedó faltando un poco la comprensión de ese tema. Porque yo les decía, cada situación en la vida se puede esquematizar en un diagrama. La salida a coger transporte, la compra en la esquina de un producto cualquiera, o en un supermercado, en un gran almacén, todas las actividades, irnos a un salón de belleza, en fin, todas las actividades, porque la economía se compone de todo ese caudal de actividades económicas que todos los días, tanto familias, empresas y Estado estamos realizando. Y este era el dibujo de la división de la economía, por eso está el cuadro rojo, enmarcado, la macroeconomía. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, doctor Germán, Sí, profe. correctamente. Bueno, es que por aquí me apareció una señal decía señal inestable. De pronto el internet. Sí, bueno. Ahora, ustedes tienen como material de lectura un documento PDF que indican las funciones que tiene el Estado en la economía. Es muy importante que lo lean, lo estudien, lo comprendan y lo aprendan, porque de ahí va a salir todo el material para que ustedes escriban su ensayo. Recordemos que es un ensayo de texto, o mejor, de redacción original, que no debe ser buscado en páginas de la web porque se les va a invalidar. Nosotros normalmente en las retroalimentaciones de los ensayos no revisamos la originalidad, revisamos el contenido. Ya es el Turnitin el que el día de la entrega de ustedes y el día del cierre de la actividad les revisará. De tal manera que a veces ha ocurrido que nosotros le decimos que está muy bien redactado, que tiene todos los elementos de reflexión sobre el tema, y cuando entregan el trabajo aparece con alto contenido y me dice, pero usted dijo que estaba bien. Y no, el contenido está bien, lo que no podemos saber es si usted lo escribió o no. Y entonces se llevan una sorpresa. Entonces, ya saben, la verdad es que cada vez ustedes, los estudiantes, adquieren más cultura en la originalidad. Ya son cada vez menos los estudiantes que acuden a esta mala práctica de copiar y pegar. Y eso es muy bueno. A través de todo su estudio, aprendizaje, los diferentes cursos van a tener
esa revisión y es bueno acostumbrarse a que la manera como nosotros podemos evaluar el aprendizaje de ustedes es que nos contesten en su propia palabra lo que nosotros queremos saber si aprendieron. Y ese ensayo pues lo va a llevar a que nos hablen de las funciones que tiene el Estado en la economía y esa importancia que tiene el Estado y el papel que juega en la economía. Es un papel sumamente importante. Tal vez la función más importante es el manejo del gasto público. ¿Y qué es el gasto público? Pues es parte no, es una de las componentes más necesarios y más importantes de la política fiscal. Recordemos que la política fiscal es la... ¿Cuál? Cuando hablamos de política fiscal. Profe, si mal no recuerdo, es la que se encarga como de llevar el control sobre los impuestos, o sea, como los ingresos y los egresos nacionales. Eso es. Sí, mal. Es la política del manejo de los ingresos, la determinación de los ingresos, las fuentes de los ingresos, pero también del gasto. Y es que es muy importante porque como agente de la economía, la importancia del Estado es que dinamiza mucho toda la economía. Entre otras cosas porque tiene la función de mantener una economía sana, una economía pujante. De hecho, ¿alguien sabe cuánto es el presupuesto general de la nación para este año que se está ejecutando? Nadie. No han leído, no han consultado. Aprender economía es mucho más fácil si leemos mucho páginas económicas. Tutor, es de 4.500.6 billones, algo así. Es de aproximadamente 426 billones de pesos. Billones. Es decir, el Estado recoge en un año 426 billones de pesos, producto de todo tipo de impuestos, producto de las transferencias, producto que recibe, las utilidades de las empresas comerciales, entre esas, por ejemplo, están las utilidades de Ecopetrol y de otras empresas que tiene el Estado, Banco de la República, todas sus unidades descentralizadas y centralizadas. Pero esa plata en su gran mayoría, por lo menos en un 75%, ¿a dónde vuelve a parar? No vayamos a meter debates de corrupción, para que no me digan, van a parar gran parte de los bolsillos de algunos personajes. ¿A dónde va a parar? Por lo menos el 75% de esos 426 billones de pesos. ¿A la salud? No. Pues a la salud, pero no directamente, porque la salud, ¿quién es? Son los médicos que trabajan para el Estado, o sea, para pagarle a los médicos, ¿sí? Acordémonos de los dos agentes. Estamos hablando del Estado. Que alguna parte va destinada para la educación, seguridad social y salud. Bueno, para muchos rubros, para infraestructura, toda cosa, pero hablemos de los dos agentes. ¿Cuáles son los dos agentes? Estamos hablando del Estado, que el Estado le inyecta ese dinero que recoge, vuelve y lo inyecta en la economía. ¿Quiénes lo reciben? La familia y las empresas. Porque quienes trabajan para el Estado les pagan, ¿no? Un sueldo. Y esa persona que hace con el sueldo, más de 1.200.000 trabajadores del Estado que hacen con el sueldo que les paga el Estado, van a comprar a las empresas, ¿sí? Van a pagar el bus, el taxi, van a pagar en la tienda el pan, ¿sí? Hacen economía. Y las empresas reciben por alquileres, por venta de insumos, equipos, oficinas, todo lo que se imagina que necesita el Estado, se lo paga a las empresas. Entonces, fíjense que las empresas y las familias llevan esa plata al Estado y el Estado hace una redistribución nuevamente a las familias y a las empresas, especialmente todo lo que gasta el sector público en personas naturales y jurídicas.
familias y empresas. Y eso dinamiza la economía. Además, cuando hablamos de inversión en infraestructura y otro tipo de inversión, ¿a quién le paga? A contratistas que a su vez tienen empleados, que son familias, ¿sí? Contratistas que tienen que comprar elementos, equipos, materiales, que son empresas o familias que le venden a esos contratistas. Entonces, fíjense cómo todo se va reciclando. Entonces, de ahí la importancia de la política fiscal. Ingresos y egresos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un Estado en el manejo de los ingresos y los gastos? ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí en mi ingreso? Voy a decir, Que gaste más de lo Más de lo que que... recibe. correcto. Y eso se llama déficit fiscal. Que Sí. la gente no paga impuestos para poder suplir todas las necesidades del Estado. El Estado llega a hacer un presupuesto y dice, creemos que con la reforma tributaria que se hizo y la actualización, vamos a recibir tanto, entonces creemos que lo podemos gastar en tanto. Si el Estado no recauda y si tiene gastos, ¿sí? Pues se le va a presentar un déficit fiscal. Es un problema grande que ocurre muchas veces. En pandemia fue terrible, terrible, porque el paro empresarial y productivo que hubo y la disminución, la pérdida de empleos, disminuyó mucho el recaudo de impuestos. Dejamos de comprar muchas cosas porque subimos un desempleo del 12 algo hasta el 22 y todos esos porcentajes de personas desempleadas no tenían plata para comprar. Las empresas venden menos, al vender menos se recauda menos por IVA y por impuestos de las mismas empresas y resulta que el Estado tuvo que gastar más de lo acostumbrado para tratar de mantener viva la economía a través de todos los subsidios que dio a las empresas, a las personas. Entonces gastó más y recibió muchísimo menos y ahora un gran, pero gran boquete en sus finanzas que tenía que controlar. Una medida que hizo, y no es para irla a debatir, fue la medida que se le ocurrió al mandatario de ese momento, es que del Fondo de Estabilización de Combustibles, de la gasolina, que es un fondo para mantener más o menos controlado el alza de los precios internacionales de la gasolina para que no se nos dispare. Entonces hay un fondo que en la medida en que se presente un alza en los precios internacionales del petróleo, ¿sí? En lugar de subirle a la gente en ese momento, ese fondo cubría ese desfase. Y el gobierno, para hacerle frente a ese fiscal, pues utilizó la plata de ese fondo y lo descapitalizó. Fueron como 57 millones de pesos. Es para que entiendan un poco por qué ahorita hemos tenido que subir el precio de la gasolina para tratar de volver a tener el fondo de estabilización otra vez financiado. La gente a veces no entiende las políticas y las medidas de los estados, que independientemente de quién esté, ¿sí? Tiene que implementarlas. Es como si yo tuviera un fondo para calamidades, el cual voy guardando, porque si se me presenta a mí una calamidad, no tengo nada ahorrado, yo tengo un fondo. Pero se me presentó algo, un negocio, una situación, y dicen, me voy a gastar lo del fondo. Entonces, ¿qué es protegido para hacerle frente a mis clientes? ¿Qué me toca? Tratar de volver otra vez a mantener el fondo, porque en cualquier momento lo puedo necesitar. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, ahorita con esa alza sostenida de alrededor de 200 pesos cada mes en la gasolina. Porque hay que volver otra vez. Ya ha recuperado alrededor de unos 18 billones de pesos de ese fondo nuevamente, a través de las alzas que desde el mismo momento en que se empezaron a hacer hasta ahora. Política fiscal. Para los gobiernos no es fácil, sea el gobierno que sea, no es fácil ese manejo. Política fiscal e infraestructura para dinamizar la economía, obras de infraestructura, política fiscal para dinamizar la economía, subsidios a la vivienda. La construcción es un sector que dinamiza muchísimo la economía porque genera muchísima mano de obra y eso ayuda a bajar los niveles de desempleo, estimula la
venta y provisión de todo tipo de materiales de construcción, que a su vez alguien que produce esos materiales genera empleo. Por eso existen los programas, además del impacto social de ofrecer vivienda, especialmente de interés social, el subsidio que le dan para incentivar a la gente que compre, que tenga una ayudita y dinamizar de paso la economía. Política fiscal, todas las obras de carreteras, puentes, construcciones escolares, edificios públicos, toda esa parte de inversión que hace el Estado dinamiza mucho la economía. Si el Estado no hiciera eso, la economía por sí sola sería difícil y no veríamos un desarrollo económico, un crecimiento económico mejor, que el concepto de desarrollo es diferente, un crecimiento económico primero para beneficio de todos, que cada día al crecer la economía se generan más puestos de trabajo porque cada año son miles y millones de personas que salen a buscar trabajo. Se van graduando de las universidades, de los colegios. Y si la economía no prospera con un sostenido crecimiento económico y empresarial, no va a poder absorber y se van a subir las tasas de desempleo. Y entre más desempleados, menos gente comprando y más se afectan todo el sector productivo. De tal manera que es tal vez la función primera y más importante. Pero el Estado no se queda ahí, el Estado tiene otras funciones. Tiene que regular toda la actividad económica, tiene que normatizar todo el marco jurídico para que la economía funcione, ¿sí? Con mucha equidad, con mucha eficiencia. En eso cuando yo hablo de Estado estoy hablando no solamente del Ejecutivo, que es quien toma las decisiones administrativas del Estado, o sea, el presidente y todos sus equipos, sino también los otros dos poderes, el poder legislativo, porque tiene que haber un marco, una norma, una ley para poder mantener ese ordenamiento jurídico, y el sistema judicial, quien debe avalar que las leyes se están dando dentro del marco de la Constitución. Entonces, el Estado son los tres poderes y todos tienen que trabajar coordinadamente para que el Estado, como el agente más importante en una economía, pueda funcionar. Esa importancia termina ahí, en la regularización, en el manejo del presupuesto nacional, en la normatización, en la determinación de las políticas públicas, en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Termina ahí, no en lo comercial. Estamos en una economía capitalista y eso comercial se lo dejan a las empresas, a las familias, empresas que producen bienes y servicios que también están consumiendo las familias. Esas, tal vez ustedes han oído el término de neoliberal, ¿sí? Es el término que implementó el sistema capitalista, que es el sistema en el que siempre nos hemos regido, en el que a partir de los años 90 y debido a la globalización de la economía, había que eliminar un modelo que tenían muchos países, entre esos Colombia, de proteccionismo, donde poníamos barreras arancelarias. Aranceles son impuestos a las importaciones de muchos productos para proteger nuestra producción nacional, pero que iba en contra de los intereses del mundo capitalista, porque no podían ingresar con sus productos al país. A partir de los 90 viene y nos imponen el modelo neoliberal, en donde nos abrimos a la economía mundial, pero le abrimos las puertas a todo tipo de transnacionales y multinacionales para que ingresen, y se le quita al Estado una variable importante que tenía, que era que el Estado producía bienes y servicios especialmente sociales. Se le quita ese monopolio. Por eso desapareció el monopolio de la seguridad social. Antes del 90, 92, la seguridad social, lo que era salud, pensiones, riesgos, lo ejercía el Estado a través del Instituto de Seguro Social que existía, que es, si bien la Constitución del 91 no lo eliminó, pero le tocó al Estado con su Seguro Social entrar a competir con las grandes multinacionales de la seguridad social.
hasta que debido a la ineficiencia de la misma institución y a la eficiencia del sector privado, porque el sector privado es muy eficiente desde el punto de vista económico, terminó quebrándose, liquidándose y renaciendo como lo que conocemos hoy, por ejemplo, la nueva EPS en salud, por ejemplo, con pensiones, para competir con la empresa privada. Desapareció el monopolio de las comunicaciones, la antigua Telecom, y se abrió el monopolio de las grandes empresas de comunicaciones, que también por las mismas razones del Seguro Social, la ineficiencia administrativa que tenían las entidades públicas, no le permitió competir. Inicialmente hizo una sociedad con Telefónica, creo que era. No funcionó mucho tiempo y terminó liquidándose Telecom y Telefónica absorbiendo la participación que tenía Telecom. Y así varios monopolios que tenía el Estado, especialmente en materia social. Porque el mercado, en el modelo neoliberal, le corresponde es a la propiedad privada y no a la propiedad estatal. Hay algunos sectores, aunque compiten, por ejemplo, en extracción de hidrocarburos, Copetrol compite, incluso hace alianzas estratégicas con otras multinacionales del mismo sector. ¿Sí? Bueno, entendido a grosso modo la importancia que tiene el Estado en la economía, sus principales funciones que ejerce y toda la complejidad. Este relato es apenas complemento de lo que ustedes deben leer en el anexo. Bueno. Si le doy paso. Ahora, vamos al otro tema. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro que sí, cuénteme. O sea que, pues, de lo último que estaba hablando, privatización de Telecom y todo esto, y que prácticamente ahorita solo quedaba Ecopetrol. Entonces, en un país como Colombia, lo más conveniente es que se privatice todo y que entren solo a competir las multinacionales entre ellas. Que se privatice todo es lo que está pasando, ¿sí? El sistema que nos domina, el sistema económico, es el sistema capitalista. Y el sistema capitalismo es por esencia un sistema de mercado muy eficiente. Y sabemos que así sea un pequeño señor que tiene una caseta con pizza, quisiera tener casetas en otros barrios, quisiera tener casetas ya locales en otras ciudades. Y ese es el pensamiento capitalista, expansión del mercado, compitiendo con otros del mismo sector, con sus diferencias competitivas de valor agregado. Y así funcionan todas las empresas, en salud, en educación, en servicios, en tecnología, así funcionan. La función del capitalista, del empresario capitalista, es cada día crecer más y tratar de tener más y más dominio del mercado de su sector. Por eso los estados tienen que defender al consumidor a través de políticas antimonopolios. Por eso la Superintendencia de Servicios está permanentemente vigilando que no se llegue a niveles de monopolio y a los oligopolios tenerlos controlados. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es cuando hay pocas empresas ofertando y hay muchísimos consumidores demandando. Ya hemos tenido experiencias en lo que se llamó la cartelización hace unos años de los pañales, de los cuadernos, en donde 2 o 3 empresas multinacionales se ponían de acuerdo para no competir, sino que todas subían los precios en perjuicio de los consumidores, y la superintendencia tuvo que entrar e investigar y encontrar que si efectivamente hubo un acuerdo entre ellos y sancionarlos. Entonces el Estado regula para que no se presenten abusos. Pero la esencia de nuestro sistema económico, el capitalismo, es que haya privatización. Sí. En educación, por ejemplo, está la educación pública y la educación privada. Y tenemos que competir nosotros como educación pública en la UNAC con la educación privada. ¿Sí? Pero no puede haber
Es decir, volver únicamente a lo público sería volver a un modelo que ya se demostró en el mundo que no sirvió, que fue el modelo comunista, un modelo de producción. Muchos confunden el comunismo con terrorismo, y el comunismo fue un modo de producción en donde no existía la propiedad privada. Toda la producción de todos los bienes y servicios la hacía el Estado. ¿Sí? Quienes tienen de pronto la curiosidad de leer a Carlos Marx en El Capital, que se llama Crítica al capitalismo en realidad, pueden encontrar que Carlos Marx decía, por allá a mediados de 1800, con Federico Engels, que decía que el sistema capitalista era un sistema inhumano, porque era la explotación del hombre por el hombre, además en condiciones, porque en esa época las condiciones laborales eran deplorables, la jornada de trabajo y en las forma paupérrima como el trabajador. Y entonces él decía, eso es culpa de que haya en el sistema capitalista esos dos actores sociales que es el capitalista y el asalariado. Entonces por eso él propuso ese modelo que finalmente en los años 90 sucumbió porque no pudo competir con el modelo capitalista más. Entonces no es posible volver a un modelo en donde todo es público, ¿sí? Especialmente por ya el gran poder que tiene. De hecho, por ejemplo, China, que venía siendo comunista hasta hace 10, 15 años, ya tiene una economía mixta porque entiende el poder que da desarrollar el capitalismo. Pero hay que competir con calidad, competir con servicios entre lo público y lo privado, especialmente en la salud y la educación, que es lo que nos queda de sectores, donde todavía se nos permite a lo público estar en los mercados. No, y doctor Germán, por ejemplo, si vemos con la situación de Nutresa, que fue comprado por el grupo Gilinski, ahora que salió el éxito pues a la venta, ¿cierto? A buscar nuevos accionistas, la superintendencia pues se opuso a que exista ese monopolio en la parte de los alimentos. Entonces dijeron, no, un momento, no podemos que ellos tengan pues como que todo ese dominio para manejar todo el tema del mercado de los alimentos. Entonces, como dice el doctor Germán, es bueno, pero combinar esas dos cosas, lo privado y lo público, porque pasa como lo estamos también viviendo en el tema de las telecomunicaciones. Si solamente existe Claro, pues va a llegar un momento en que el servicio de pronto era muy bueno al comienzo, pero al haber otras competencias de otras empresas, pues eso también hace que ellos tengan que invertir en tecnología, invertir en el servicio para poder permanecer en el mercado. Se ven que las empresas públicas nuestras como la ETV, pues se ha quedado como estancada, que no invierte, cuando no debería ser así. Debería ser una empresa que también pudiera competir con los demás, dependiendo del manejo, pues también burocrático, político, que es como atender es desaparecer y dejar solamente a un mercado externo, que pues no debería ser, porque también ha sido una empresa muy importante en el país. Vemos que es que a veces son como las mismas políticas internas de las empresas, como que no miran o no se proyectan o de pronto hay otros intereses para que desaparezcan cuando también podrían estar compitiendo frente al mercado de las comunicaciones. No podemos estigmatizar de todas maneras a las empresas públicas que hay en el país en varios sectores. Sí, han sido también Pero sí hay buenos. un riesgo muy grande, es porque al ser propiedad de entes territoriales, ¿sí? El riesgo es la politización, ¿sí? Y la burocratización que puede llevar a que sea ineficiente a la hora de competir y la puede llevar a tener crisis que la lleven de pronto hasta desaparecer. Ese es el riesgo grande al ser cada cierto periodo que cambian los gobernantes, estar sujeta a esa politización y burocratización. Y además con los riesgos también de posibles corrupciones. Y obviamente eso no lo tiene la empresa privada. Entonces, al tener ese manejo más eficiente no sé si alguno de ustedes de economía estuvo ayer en la disertación que hizo la autora Clara López en el Día del Economista, a quienes tienen el programa de economía se les invitó, y en donde ella explicaba, se ha dejado un poco lo social que ha ido aumentando la pobreza, porque
el sector privado es muy eficiente en producir ganancias y en administrar, pero poco eficiente en el impacto social. Ese es el gran riesgo que ocurre en el bienestar de la población, en esos indicadores de pobreza, que el Estado poco interviene por los mismos motivos del modelo económico capitalista. Pero bueno, habría Doctor mucho Germán, que debatir y se nos va el tiempo. sí, no, en realidad no quiero entrar a debatir, o sea, y de pronto la pregunta es muy difícil, pero sí me genera mucha duda. O sea, estamos hablando de que empresas llegan de pronto al país e invierten y privatizan y bueno, y el capitalismo pues sí es bueno y produce y está bien. Es claro que ante el comunismo es muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, un país como Colombia, ¿cómo entraría a competir con países tan desarrollados como eso? O sea, lo que decía la profesora, por ejemplo, empresas como ETV que se estancan, yo estoy seguro que no se estancan porque quieran, sino porque en realidad no tienen las herramientas o no tienen el desarrollo que ya llevan otros países que vienen de afuera a implementar. Entonces, ¿cómo sería ahí la economía si en realidad, por ejemplo, las rentas nacionales son muchísimo menores que las rentas extranjeras o lo que están sacando del país, aún así cuando ellos pagan impuestos? Sí. Esa es la pregunta como tal. Mire, la pregunta tenía la solución en la unidad pasada, la unidad 1. ¿Alguien me recuerda cuáles son las 3 interrogantes básicos que debe resolver la ciencia económica? Sí, claro, yo mismo. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Correcto. Un modelo de desarrollo económico de un país, ¿sí?, sea el que sea, debe responder de manera acertada esas 3 preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que producir basados en nuestros recursos? ¿Sí? ¿Cómo producir lo que queremos producir? Que es la combinación de los factores de producción, que si queremos ser competitivos y aprovechar los recursos que tenemos, el qué y el cómo, tenemos que desarrollar nosotros ciencia y tecnología para ser competitivos. ¿Sí? Difícilmente nosotros podemos competir con otros países en ciertos sectores, entonces, porque los recursos que tenemos no nos dan. Entonces, más bien nos especializamos en desarrollar tecnológicamente y con mucha eficiencia, que es el cómo producir muchos bienes y servicios para intercambiar con los que no podemos producir. ¿Y para qué? Pues ahí está la respuesta. ¿Para qué? Para llevar al mundo esos productos en los que somos altamente competitivos, sea por desarrollo tecnológico, sea porque tenemos ventajas comparativas. El comercio exterior se mueve por 2 factores básicos: ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas tienen que ver con los recursos del entorno. Nosotros tenemos una ventaja comparativa muy grande por estar en el trópico. No tenemos estaciones que nos limiten sistemas de producción agrícolas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con frutas y otros elementos, somos muy competitivos, con flores, ¿sí? Y en ventajas competitivas tiene que ver otro elemento, y ya es el cómo. Tenemos que tener mano de obra cualificada. Acuérdense que los factores de producción es mano de obra, capital, tecnología y tierra. Entonces, si nosotros tenemos en el factor trabajo muy buena gente capacitada, mucha educación, ¿sí? Yo les decía en alguna conferencia de estas que los países de Europa con mucho menos recursos naturales que nosotros son mucho más ricos, sencillamente por los niveles de educación, investigación, producción e innovación tecnológica, ¿sí? Con menos recursos naturales, países mucho más pequeños en eso. Si nosotros invertimos en un modelo en donde cualifiquemos muy bien la mano de obra, en donde desarrollemos tecnología aplicada a los sectores productivos que hemos decidido en la pregunta de qué producir, ¿sí? Entonces vamos a ser competitivos para que nuestros estándares de crecimiento económico sean altos. ¿Y eso de dónde parte? De un buen modelo de desarrollo planteado por un gobernante que esté de turno. Por eso es muy importante mirar muy bien los planes de desarrollo de cada candidato. ¿A qué le apunta? Porque esos planes de desarrollo por ley no pueden cambiar.
Esas propuestas de plan de gobierno que hace un candidato que la escribe, tiene que convertirse en ley una vez esté gobernando, cuando le sancionen la ley del plan de desarrollo. Aquí en Colombia fue, hace mes y medio fue sancionado ya el plan de desarrollo, en donde le apunta a un cambio en muchas cosas que hubo una propuesta en educación, en salud, en todo lo que se propuso cuando existía como plan de gobierno, y seguramente dentro de 4 años que llegue otro gobernante, sea de la ideología que sea, él va a presentar su plan de gobierno y lo va a convertir en plan de desarrollo para direccionar el curso de la economía en su gobierno. Muchas de ellas se pueden convertir en políticas públicas si son, si logran ser articuladas con la Constitución para que sean permanentes y no cambiadas cada gobierno, sino que se conviertan en unas políticas constantes. Pero esta es la manera como podemos entrar a competir, desarrollando nosotros mucha cualificación, tecnificación, producción de investigación, para que a partir de los recursos que tenemos, logremos tener un modelo de desarrollo económico que nos permita llevar a competir, como lo hizo, por ejemplo, Chile. Chile hasta hace unos 10 años era un país más del tercer mundo como nosotros. Hoy se considera parte de los países desarrollados, porque ha implementado un buen uso de los recursos que tiene, se vuelve muy competitivo en vinos, en frutales, en tecnología. Le invirtió a eso, a los recursos que tiene. Y Chile es un país austral, que tiene ventajas comparativas limitantes como las estaciones, que no le permiten tener todo. Pero muchos de los cultivos que antes, por ejemplo, no se podían hacer en invierno, ya se hacen a partir de ¿qué? Desarrollo tecnológico. Bueno, ¿y cómo medimos ese crecimiento económico? ¿Cómo medimos nosotros que el país sea un país pujante, tenga una salud económica cada vez más vital? Pues a través de un indicador que es el Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto lo que mide es la producción de bienes y servicios que producen los residentes de un país en un periodo determinado. Tener en cuenta que se debe en esa medición de producción de todos los sectores de la economía, sector primario agrícola y pecuario, sector industrial que es el sector secundario, sector terciario que es el de comercio y servicios, y el cuarto sector que es de tecnología. Al sumar toda esa producción tenemos el Producto Interno Bruto, pero a ese Producto Interno Bruto hay que restarle los productos, o mejor, los bienes intermedios que fueron utilizados en productos finales para no tener una doble contabilización. Y hay dos formas de medir, de dimensionar el Producto Interno Bruto. Uno es el PIB nominal y otro es el PIB real. ¿En qué se diferencian? En que el PIB nominal es el PIB medido en términos de precios del mercado, lo que vale esa producción a precios de mercado. Recordemos que ya eliminando el valor de los producción de bienes intermedios. Pero resulta que para nosotros tener que existen las fórmulas para determinar, y hay como 2 o 3 maneras de determinar el Producto Interno Bruto, el nominal de mercado, y poder mirar si la economía va bien mal, tenemos que compararlo con otro periodo, es decir, de un año a otro. Y si nosotros tenemos ese a precio de mercado de un año con respecto al otro, pueden haber distorsiones por la variación en los precios. Me explico. En una economía puede producir 10 pares de zapatos a 1.000 pesos, precios de mercado, en un año, y su PIB sería 10.000. Al otro año, ¿sí? Su Producto Interno Bruto son 10 pares de zapatos a 1.050. Y entonces sería 10.500 pesos. Y uno puede decir, oh, subió de 10.000 a 10.500. Y no es cierto, porque estamos midiéndolos ambos a precios de mercado. No hay crecimiento económico. La producción fue los mismos 10 pares de zapatos. ¿Por qué 10.000 y 10.500? Porque hubo una variación en el precio, no en la producción. Se siguieron utilizando los mismos obreros, las mismas materias primas en un año que en el otro.
pero los precios variaron. Entonces, medir un PIB nominal de un año con respecto al otro no es un indicador que nos muestre de manera certera que hubo mejoramiento de la economía, que hubo un crecimiento económico. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues hallar el PIB real. Y el PIB real es sencillamente que nosotros tenemos que eliminar esa variación en los precios que sufre de un año a otro para poder medir en las mismas condiciones los PIB reales de un año con respecto al PIB real del otro año y mirar si realmente creció o decreció. Esa es la diferencia entre PIB nominal y PIB real. De tal manera que el PIB nominal no nos sirve para medir crecimientos económicos. Solo nos sirve el PIB real. Cuando nosotros logramos calcular cuál fue esa variación de precios, hablamos de que estamos utilizando el deflactor del PIB. Lo digo porque en la tarea ustedes van a hallar para 3 años el PIB nominal, que es sencillamente multiplicar la producción de cada uno de los sectores, precios por cantidades para cada año, pero también van a tener que calcular el PIB real. Y el PIB real se calcula porque nos dicen cuál es el año base, el año que vamos a tener como referencia. Entonces sencillamente allá se calcula que es la cantidad de un año por el precio del año base. Y así para cada año. Es decir, la cantidad del 2021 con el 2021 será igual el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal del 2020, perdón. El PIB nominal del 2021, ¿sí? Precio por cantidad. Del 2022, precio por cantidades en los sectores. Cuando hallamos el PIB real del 2020 va a ser igual. El de 2021, tenemos que eliminar la variación en los precios. Entonces, ¿qué hago? Cojo las cantidades del 2021 y lo multiplico por sus respectivos precios del 2020, porque ese es el año base que estamos tomando. ¿Cuál es el PIB real del 2022? Las cantidades del 2022 por los precios del 2020, que es el año de referencia. Así estamos eliminando los cambios en los precios. Solamente tenemos en cuenta cantidad por precios del año base que tomamos. Es muy fácil de calcular, eso lo van a hacer ustedes. Bueno, y para el deflactor del PIB, vamos a ver más adelante entonces la fórmula, que también es muy sencilla. Ahora, ya teniendo el PIB real, podemos hablar del concepto de crecimiento económico. Realmente el PIB es una manera de calcular la producción. El concepto importante para medir la salud económica de un país es comparar ese PIB para saber si tuvimos un crecimiento económico que se define sencillamente por ese cambio cuantitativo de una variable fundamental, que es el Producto Interno Bruto. Es el principal indicador para medir la producción, como ya lo explicamos. Y hablamos que se genera ese crecimiento cuando realmente el PIB real de un año es superior al PIB real del año anterior. Eso es obvio. En algún momento yo explicaba que a los niños, para saber si está progresando su salud en los primeros meses de vida, cada cierto tiempo, quienes son mamás lo saben, hay que llevarlo al hospital, hacerle control de peso y talla. Y entonces les llevan allá una gráfica parecida a la que están viendo en pantalla, en donde dice si el niño está creciendo normalmente y ganando peso normalmente o no. ¿Qué pasa si el niño no gana peso y no crece? Dicen, no, aquí hay un problema con el niño, no se está desarrollando. Igual pasa con la economía. Cuando nosotros vemos que hay algo que está haciendo que se está estancando. Anoche la doctora Clara López hablaba que estamos viviendo una etapa de estanflación, que es cuando se combina un estancamiento económico en el crecimiento con una alta inflación. Es el fenómeno que estamos viendo nosotros. Ahorita vamos a ver unos indicadores de cómo ha sido el crecimiento económico en los últimos años y vamos a ver cómo este año, y todo el mundo lo ha dicho, ¿sí? Va a presentar algo que conocemos como desaceleración de la economía, porque no va a ser negativo el crecimiento, va a ser positivo, pero muy pequeño. Cuando el crecimiento es negativo, un año crece la economía, el volumen de ese PIB es menor que el año anterior, se habla de una recesión económica. Si esa dimensión de medidas es muy grande, la conocemos como una depresión económica.
Afortunadamente, de los años 30, 1930, ya va cerca de 100 años, se ha presentado tal vez la última depresión económica que conocemos, que es la depresión de los años 30, y que llevó al nacimiento del estudio de la macroeconomía. Rápidamente, hasta los años 30 no se tenían en cuenta los indicadores de agregados, no existía la macroeconomía, solo existía el mercado, que es la microeconomía, porque los teóricos hablaban de que todo lo que se producía se vendía y eso era un ciclo constante en la economía. Entonces las fábricas producían. Pero vino desarrollos tecnológicos y desarrollos productivos que llevaron en un momento dado a producir más de lo que las sociedades podían consumir. Y se presentan grandes inventarios. Y las empresas paran. Al parar, pierden empleos. Y al perder empleos, se aumenta y se viene el crecimiento económico para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta llegar a la quiebra de casi toda la economía mundial. Los estudiosos, especialmente un estudioso económico, John Maynard Keynes, se puso a decir, ¿por qué? Si esto venía funcionando, que todo lo que se producía se consumía, ¿por qué? Y entonces empezó a hacer estudios y determinó que no se estaba teniendo en cuenta estudios de la variación en los precios, que limitan la compra al perder capacidad adquisitiva, que no se estaban haciendo estudios del ahorro como inversión, que no se estaban haciendo estudios de cómo eran las tasas de empleo y desempleo. Y todas esas variables son las que influyen para que la economía no sea. Por eso se dice que John Maynard Keynes es el fundador de la macroeconomía. De tal manera que esas son las situaciones que puede presentar la medición del PIB. Puede presentarse un crecimiento económico, puede presentarse una desaceleración de la economía, se puede presentar una recesión económica cuando crecimiento es negativo o una gran depresión. Bueno. Tenemos que necesariamente hablar del desarrollo económico. El desarrollo económico es una variable, pero ya cualitativa. ¿Y qué es lo que mide el desarrollo económico? Mide las condiciones de mejoramiento social, todo lo que tiene que ver cómo estamos en educación, en salud, en transporte, en pobreza, en vivienda, todas esas variables sociales, ¿sí? Son cualitativas. Hay diferentes formas de medirla, cada país casi que establece, a diferencia del PIB que todos los países sencillamente suman la producción, la variable cualitativa para saber el grado de desarrollo económico, cada país puede definir sus propios parámetros y sus propios criterios. Colombia es muy frecuente que cada gobierno suba o baje los niveles de ingreso a las personas sencillamente para mostrar resultados. Entonces, sencillamente, ahorita creo que los gobiernos hablan de que no hay pobreza porque pobreza es si tienes menos de $1 al día y que teniendo ya como $2 al día, ya no es pobreza. O sea, cuando nos ganamos 8.000 pesos al día y no 30.000, ya no hay pobreza. Entonces, como todo el mundo, casi la mayoría gana más de 8.000 pesos al día, 9.000 pesos al día, no hay pobreza. Pero esa medida casi que la hace cada gobierno para mostrar que de pronto no hay el desarrollo económico, sino que al contrario estamos viviendo muy bien. Sin embargo, últimamente, a través de políticas y de planes maestros como los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Social, que son 17, se está tratando de implementar y de medir y tomar una serie de políticas que ya hay como casi 200 países que se están acogiendo a evaluar bajo un mismo parámetro que es los ODS y que tienen un alto contenido de la parte sostenible y sustentable. Bueno, aquí podemos ver cómo ha sido ese crecimiento corrido de agosto a agosto desde el año 2006, cómo hemos tenido unos años en donde hemos tenido un buen crecimiento. Hace unos 17 años, en el 2006, teníamos un 6%, 7%. Hubo una desaceleración grande en el 2009. Hubo un problema de recesión a nivel mundial, especialmente en Europa. Y la crisis de lo que se llamó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos
que fue una caída de precios del sector inmobiliario que se mueve mucho en Estados Unidos, porque se inflaron los precios y de un momento a otro volvieron sus precios reales y cayó. Y eso nos impactó muchísimo porque las remesas que recibimos de los colombianos en el exterior son muy grandes. Nosotros estamos recibiendo cada mes alrededor de 5.000 millones de dólares, ¿sí? De remesas del exterior, de personas que están en el exterior y no gira plata. Plata que al monetizarse aquí, o sea, convertirse en pesos, se va en consumo de bienes y servicios que las empresas venden. Entonces es muy importante. Esa crisis económica en Europa generó que a quienes primero despidieron en las empresas donde trabajan fueran los extranjeros. Entonces los colombianos ya no pudieron enviar remesas suficientes y se impactó muchísimo nuestra economía neutral, aparte de que todo lo que exportamos para esos países también se estancó porque esos países ya no tenían la capacidad para comprar todas nuestras exportaciones. Pero las medidas económicas, las políticas de la Unión Europea y demás, pues rápidamente volvieron a reactivar la economía, tanto así que 2 años después volvimos a esos niveles de 7,5, que es un muy buen crecimiento económico. A partir del 2012, pues ha estado fluctuando ahí por debajo del 5 y por encima del 2, 3. Sin embargo, los últimos años, como podemos ver, hasta antes de pandemia, hasta el 2019, ha estado en el 3,2, fluctuando ahí entre el 2 y el 4, que ha sido casi que lo normal. En 2020 ya sabemos todo, ha caído la economía mundial por la pandemia, en donde tuvimos una recesión económica porque decrecimos 6,8% con respecto al 2019. El 2021 empezamos a repuntar. Ese 10% es sobre la producción del 20, ese 10% del 2021 es sobre la producción del 2020. Es claro que con esa caída en 2020 puede parecer que es mucho el 10%, pero en realidad es muy poco. Porque si uno le quita a ese 10 el 6,8 de negativo de un año anterior, nos va a quedar un 3,8 más o menos, que es lo que venía en 2019. Realmente todavía estamos. En el 2022 se presentó un crecimiento del 7,5 sobre la total de producción del 2021, pero viene coletazos de la pandemia y sobre todo coletazos de situaciones externas, como ha sido el problema inflacionario en todo el mundo por la baja capacidad de producción que hubo en todo el mundo. Tuvimos una crisis de contenedores porque las empresas dueñas de contenedores chinas limitaron mucho el alquiler de contenedores y eso limitó mucho el mercado internacional. Se subieron los precios por falta de oferta, manteniendo una demanda constante, se subieron los precios, eso causó inflación. Vino la guerra todavía desastrosa entre Rusia y Ucrania, que también ha limitado mucho. Ucrania era un país que exportaba muchas materias primas y productos primarios como granos. Sobre todo exportaba mucho material para la fabricación de agroquímicos, que disparó los precios de los alimentos al restringirse la oferta agroquímica, los precios de los fertilizantes se subieron. Y eso lo estamos padeciendo ahorita con un pronóstico de crecimiento apenas del 1,1 este año sobre lo producido en el 2022. Esta es la forma de medir el deflactor del PIB. El deflactor del PIB es un índice que calculamos esa variación en los precios. No podemos confundirlo con inflación, porque esta variación de los precios de un año a otro que sufren Producto Interno Bruto, ¿sí?, es de todos los bienes y servicios de la economía. En cambio, la inflación mide la variación de precios únicamente de un grupo de bienes y servicios, como lo vamos a ver en un momento. ¿Cómo calculamos el deflactor del PIB? Pues cuando ya tengamos nosotros los valores del PIB nominal de los 3 años y el PIB real de los 3 años, pues aplicamos esta fórmula. Si nos piden el PIB, el deflactor del PIB del 20 con respecto al 21, pues entonces el año base es el 20, pues sencillamente cogemos el PIB nominal del año 21 sobre el PIB real del año 21. Si nos piden el deflactor del PIB del año 22, vamos a tener el PIB nominal del 22 sobre el PIB real del 22, ¿sí? Lo multiplicamos por 100 para mirar realmente cuál fue esa variación que sufrieron los precios de un año a otro
y que son los que se eliminan para hallar el PIB real. Como voy de tiempo, son las 7:20. Entendido hasta ahí el tema de la economía, del Estado, del principal indicador para medir nuestra salud económica, a partir de dimensionar a través del PIB nuestra producción, comparándolo un año tras año para mirar el tema de si estamos creciendo o no, que es muy importante poder crecer. Si no crecemos, no se genera todo un valor agregado a la economía, de más puestos de trabajo, de más bienestar, de más impuesto para el Estado, para que pueda revertirlo en más infraestructura, mejores servicios, todo eso. ¿Y cómo es la diferencia entre medir el crecimiento económico y medir el desarrollo económico? Que es muy importante. Muchos países tienen muy buen crecimiento económico, pero un pésimo desarrollo económico. Países del África que su principal sector de la producción son la extracción de minas por multinacionales. Crece mucho esa producción, entonces tienen un crecimiento sostenido alto, pero las condiciones de bienestar de la población son muy malas, porque, vuelvo y repito, no se traduce esa riqueza económica cuantitativa del PIB en mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Bueno, ¿no hay preguntas? No, doctor Germán, no hay en el chat preguntas. Listo. Uno de los indicadores importantes de la economía, ¿sí?, es la variación de los precios. ¿Por qué? Creo que todos sufrimos el año pasado un impacto importante en nuestros bolsillos con una inflación del 13% ¿cierto? Vimos cómo nuestros presupuestos se vieron mermados al perder capacidad adquisitiva por la alza de los precios, y ya sabemos cuáles fueron las causas que motivaron esas alzas de los precios. De tal manera que, siendo una variable una variable que afecta tanto a la economía, porque limita el crecimiento económico y la producción. Si no compramos, la empresa no crece. Si la empresa no crece, no crecemos económicamente. No hay mayor producción. Nuestro PIB se ve afectado. Entonces es una variable que tiene que ser controlada celosamente. ¿Cómo medimos la variación de los precios? Iniciamos con un proceso que es medir un índice de precio del consumidor. Y ese índice de precio del consumidor se mide a partir de la valoración de esas variaciones que sufren cierta cantidad de productos. ¿Cómo conocemos nosotros ese grupo de productos que se tienen que medir metódicamente en el tiempo? ¿Cómo la conocemos, ese grupo de productos? Muy cacareadas, yo sé que todos la saben, han oído. Y ahí está también en la Sí, diapositiva. eso estaba pensando que está ahí. La canasta La familiar. canasta familiar. La canasta familiar, la famosa canasta familiar que todo el mundo habla, pero que a veces no sabemos qué es y para qué sirve. Entonces, la canasta familiar es una metodología, o mejor, la medición de ese índice de precio al consumidor es una metodología que mide cómo varían los precios de ciertos bienes y servicios que habitualmente los colombianos consumimos. Es decir, cada uno con su presupuesto normalmente compra siempre lo mismo: leche, pan, huevo, champú, coge carro, paga arriendo, en fin. Entonces ya se han hecho unas encuestas a través del DANE de cómo es ese consumo en los diferentes estratos, porque según el estrato se consume, hay hábitos de consumo diferentes. Y eso todo lo prorratean y lo miden, digo periódicamente, porque hay algunos bienes que por sus características son sensibles de variar los precios cada semana, pero hay otros bienes o servicios que varían prácticamente cada año o cada 6 meses. Por ejemplo, la educación, ¿sí? No tiene sentido mandar a los encuestadores todas las semanas a preguntar si subió la pensión.
en los colegios, porque sabemos que no va a subir. Entonces se mide de acuerdo a la periodicidad, calendario A, calendario B. En las universidades, semestre a semestre, en fin. En cambio, hay otros productos que sí pueden variar semana a semana. ¿Por qué? Por las cosechas, porque bajaron o subieron, porque hubo más invierno, porque hubo más verano, por muchas razones. Porque hubo paros sociales, porque todo eso lleva a alterar la variación de los precios de muchos productos. Entonces ya la ANI tiene una metodología establecida, son como 7 grupos, alrededor de 700 y algo, creo, son la cantidad de bienes y servicios que se encuestan. El mayor grupo, que es casi el 33%, es el grupo de los alimentos, y hay los subgrupos, porque hay cárnicos, hay lácteos, hay frutas, hay verduras, hay todos los subgrupos dentro, pero es el que más pesa. Es decir, quiere decir que más o menos una tercera parte de nuestros ingresos los gastamos en alimentos. Y es el que más ha pesado en los últimos años para que la inflación se haya disparado, los alimentos. Sí. De tal manera que con esa medición mes a mes, todos los meses, si ustedes ven noticias, sale el director del DANE diciendo los indicadores, el 2, 3 de cada mes, nuestro IPC varió en tanto, el año corrido valió tanto, los últimos 12 meses varió en tanto, en fin. ¿Y cómo se calcula? Sencillamente, nosotros tenemos, y ahí en el ejercicio está, 3 años con una canasta familiar, que es productos por precio. Esta es nuestra canasta para cada año. Cuando nosotros relacionamos la canasta familiar de un año con respecto a un año anterior o a un año base, ¿sí? Podemos hallar ese índice. ¿Cuál es la particular? Que un índice es valores absolutos. ¿Qué es un valor absoluto? 3.5, 1.2, 0.7, eso es un valor absoluto. Pero nosotros no podríamos dimensionar la variación si no la llevamos a un valor porcentil. Es muy diferente que yo diga, subió 13.7 el año pasado los precios, así subió 13.7%, porque quiere decir que por cada 100 pesos que yo gastaba en los mismos productos, ahora gasto 113,70 centavos. Es decir, me está costando más. Entonces, por eso la diferencia entre IPC y tasa de inflación. Siempre que hablamos tasas, estamos hablando en términos porcentiles para poder tener una relación. Tal vez lo entiendan mejor que los hospitales llevan estadísticas. Entonces dice cuáles son los indicadores de niños nacidos o de mortalidad infantil que se conoce. Entonces, si a mí me dice 0,7, ¿qué es? No, 0,7 por 1000. Es decir, por cada 1000, menos de un niño fallece. O si digo 2,5, o sea, alrededor de 2,5 niños fallecen por cada 1000. Si lo dejo en valor absoluto, no lo voy a entender. Tengo que llevar a valor porcentil. ¿Por qué? Porque es que a veces hacen el ejercicio y los resultados que uno ve le ponen el %. ¿Sí? Y los índices no son porcentiles, son valores absolutos. Producto de esa división. Bueno. Ahora, ¿cómo lo llevo yo a porcentil? Pues utilizando esta tasa, la tasa de inflación, que es el aumento anual porcentual del nivel general de precios, normalmente medido a través de ¿qué? Del IPC. Utilizamos el IPC para llevarlo a tasa y por eso hablamos de indicador y de tasa. Una fórmula muy sencilla es que el IPC de un año, por decir el año 22, menos el IPC del año 21 dividido por el IPC del año 21 y multiplicado por 100, me va a dar la tasa de inflación del año 22. Si yo necesito la del 21, pues voy a utilizar IPC del 21 menos IPC del 20 sobre IPC del 20 por 100. Es muy sencillo, es una fórmula sencillamente de sentido común, de razonabilidad. ¿Cómo puedo comparar esa variación de precio de un año a otro? Utilizando sencillamente una relación. Puedo utilizar una regla de 3 si quiero. ¿Sí? Si este año equivale al 100%, el otro año que equivale, hago una regla de 3 con los dos valores. ¿Correcto?
Yo parto de que sus principios básicos de matemáticas son muy buenos para entender esta parte de relacionamiento matemático de los indicadores. Si miramos cómo ha sido ese IPC a través de los años, ¿sí? Podemos ver que se ha mantenido relativamente hasta el 2014 por debajo del 4%, el 2015, 2016 tuvo un incremento, digamos que importante, no tampoco considerable. Volvimos el 2017-2018 a estar por debajo del 5%, que se consideran, digamos que variaciones aceptables. No puede haber, no es bueno para la economía que los precios no crezcan, porque se pierde el valor de las cosas, ¿sí? Tiene que haber alguna actualización del valor de las cosas, de los bienes y los servicios. En el 2019 estábamos en 3.8, el 2021 tuvimos una disminución considerable de ese IPC. ¿Por qué? Estábamos en pandemia. Y en pandemia había menos demanda que oferta. Ya lo explicamos. Mucha gente desempleada, mucha gente dejó de comprar cosas porque había mucha incertidumbre y prefiero guardar la plata. Si voy a comprar televisión, yo no lo guardo porque no sé qué puede pasar, voy a necesitar efectivo. Teníamos una incertidumbre total al inicio de la pandemia, ¿sí? Y al disminuir la presión de la demanda sobre la oferta en la economía de los bienes y servicios, pues obviamente los precios bajan. Obviamente. Entonces esa variación cayó en el 2020 al 1.61. En el 2021 volvimos a tener una variación importante hacia el alza de 5.6. En 2022 siguió disparada hasta el 13.1 el año pasado. Y este año se estima que vamos a tener un alivio. Algunos analistas hablan del 8.6, algunos otros inclusive lo sitúan en el 9%, ¿sí? Que se supone, dicen que para el 2024 va a estar otra vez alrededor de un 4%. Si no ocurre ningún fenómeno social, político, económico o bélico que nos dañe todas las proyecciones de crecimiento económico y de variación de precios. Algo aprendimos de la pandemia es que no debemos dar todo por hecho. Debemos ser optimistas, pero igualmente en cualquier momento se puede presentar alguna situación en el mundo. Por eso la economía es tan bonita, que es inestable. Si la economía fuera una ciencia exacta, ¿sí? Ya sabríamos qué va a pasar todos los años y no teníamos que preocupar. Pero la economía es una ciencia social que depende de muchas variables de comportamiento y conducta de la sociedad. Bueno. Estoy devolviéndome. Bueno. Hasta ahí el tema. Bueno, no sobra recordarles, este es una copia de un informe original que se descargó de un estudiante. 95% de similitud. ¿De dónde extrajo él de todo el trabajo que presentó? 50% de este enlace, que se llama EduMed, 24% de Gibralfaro, bueno. Todos lo que copien y peguen les va a mostrar un informe de originalidad que pueden descargar ustedes y va a aparecer así los textos. Estudiante, por ejemplo, ese 50% que lo sacó de www.edumed es todo lo que venía en rojo. Todo lo que venía en azul es lo que sacó aquí un 16%. Y así va a aparecer todo el trabajo. Entonces, primero, no hablo de que nos engañen. No se engañen ustedes. Están para aprender. Se están formando, cualificando como futuros profesionales. Y eso es para que ustedes sean muy competitivos en el mundo laboral. Y solo el conocimiento, el aprendizaje de cada una de sus programas que están estudiando es lo que los va a volver sencillamente competitivos en un mercado laboral cada vez más difícil, cada vez se exige más.
conocimientos, no solamente los disciplinares del programa, sino conocimientos complementarios, la segunda lengua, informática, todo lo que puedan estudiar para ser unos profesionales muy competitivos, sí, deben prestarle mucha atención. Bueno, ese era nuestro tema de esta unidad. Unidad 2, tarea 3. Les repito, el tiempo corre muy rápido. No se dejen ganar del tiempo. Ya tienen recursos, ya tienen la explicación de esta web, ya tienen material de apoyo, ya tienen material bibliográfico. El próximo martes 11 vamos a tener nuestro e-learning, que es una dinámica totalmente diferente. No tiene sentido que yo en el e-learning vuelva y muestre esa misma presentación y le repita lo mismo. O en el CIPAS también repita lo mismo. Son dinámicas diferentes. Cada una va complementando, cada una va aumentando recursos de aprendizaje. De tal manera que siempre es importante que asistan a todas las programaciones que hacemos tanto de la web como el e-learning como el CIPA. El enlace de grabación, claro que sí. Mañana, mediodía o en las primeras horas de la tarde, estarán en sus correos institucionales, en sus correos internos y en los foros de aprendizaje, además en el foro noticias del curso, el enlace de grabación, para que lo vean, lo revisen, lo repasen. Para eso es la web. Hoy tuvimos como 36, 37 estudiantes, el máximo pico, pero son 260. Hay unos 20, 30 estudiantes que ni siquiera han entrado a plataforma. Hemos estado tratando de comunicarnos con ellos. ¿Por qué? Llevamos en progreso la tercera tarea y todavía ni siquiera han ingresado a la plataforma. Algunos otros que hicieron la primera actividad del cuestionario no hicieron la tarea 2. Estamos también invitándolos a que se pongan al día. De tal manera que asistencia no hay. En la web nunca tiene asistencia. De tal manera que la grabación se lo va a compartir mañana. Preguntas, dudas, inquietudes procedimentales, conceptuales. Doctor Germán, pues yo aprovecho para decirle a los estudiantes que les envié ayer un correíto diciéndoles que se inscriban por favor al CIPAS que programé para el día viernes a las 7 de la noche, este viernes 7 de julio. Entonces, es entrar al campus, ahí se les mandó un instructivo para que por favor entren al campus y hagan el paso a paso que está en el instructivo que se les mandó para que puedan inscribirse. Y esa pues es el registro de la asistencia, ese registro que ustedes hacen. Entonces, para que por favor allí pues vamos a mirar de pronto algunos aspectos, también vamos a resolver inquietudes. Entonces, como dice el doctor Germán, pues no repetir lo mismo, de pronto pues miraremos algunas cuestiones prácticas y que ustedes pues también nos pregunten, nos cuenten cómo van en ese ejercicio de la tarea. Sí, señor. Y que el tiempo pues sí es muy corto, entonces ya para el CIPAS y para las web, pues es importante que los estudiantes por lo menos hayan revisado la guía para que sepan de qué les estamos hablando. También pues hacer las lecturas, un repaso, entonces para que no lleguen totalmente como que nos van a hablar hoy, ¿no? Correcto. Bueno, yo veo que Yerly tal vez tiene una duda sobre dónde inscribirse porque yo lo dije al principio y tal vez no hayan ingresado, no estaban atentas, es que se está haciendo un e-learning nacional. No tenía sentido, hay 8 zonas, si lo hiciéramos zonal, como en los periodos largos, repartir 260 estudiantes en 8 docentes para hacer 8 e-learning en cada zona. Se hace un e-learning nacional para los 260 estudiantes. Lo vamos a hacer desde la zona oriente, que es donde estoy yo. De tal manera que si ustedes buscan su CEAD o su SENA, no les va a aparecer para inscribirse. ¿Cuál zona deben escoger o cuál ciudad deben escoger? Bucaramanga, que es el nodo de la zona oriente. El nodo es como el centro principal de la zona oriente.
Entonces tienen que escribirse es por Bucaramanga, porque es la única que oferta B-Learning para todas las 8 zonas. No sé si me logré que me comprendieran. Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Cuando yo me fui a inscribir, me aparecía B-Learning para zona occidente, SEAT Medellín, y me inscribí y es lo que mandé una fotico que me aparece próxima jornada, lunes 10 de julio, de 6 a 8, a 7:30. Oh, Y no sé por qué, ya le digo, no sé si en la zona occidente alguien cometió el error de programar allá B-Learning para esa zona, porque se decidió hacer, como le digo, B-Learning nacional para todos los 60 estudiantes. Entonces, yo le sugiero que cambie, si está inscrito, que cambie. Sin embargo, en la invitación que yo voy a hacer, hoy estamos a 5, eso es el martes. Mañana hago la invitación al B-Learning con un instructivo de cómo inscribirse y envío el enlace de conexión para que lo tengan presente con la invitación que le envío a todos los 260 estudiantes. Le envío fecha, día, hora, enlace de conexión y el instructivo para que se inscriban si no se han inscrito, para que ingresen con ese enlace el martes a las Y 6 si de la de tarde. pronto, no puedo cambiar la inscripción, no importa si no estoy inscrita, de igual forma asisto con el enlace que usted envíe y como, Me y envía confirmo la asistencia, pues. sí, me envía un correo para yo mirar, intente cambiar de zona. Es claro que eso es así el momento en que se va a inscribir, que escoge la zona, la ciudad. Pero si no puede, me envía un correo, germán.guarnizo@unad.co.co y miramos cómo resolvemos. Listo, muchas gracias. Así como dice Yerly, zona centro oriente, ciudad Bucaramanga. Así de inscribirse, buscar para la inscripción. Frente a lo que dice aquí de Fusagasugá, un estudiante, me aparece, no se han encontrado cipas asociados, ¿qué hago? Entonces, pues en un momento dado, pues también se les mandará el enlace que se tiene programado por Teams para que ingresen, pero sin embargo, revisar con él, porque también ese CIPAS también, doctor Germán, es a nivel nacional, ¿no? Sí, señora. Entonces así se hizo la inscripción. No sé cómo será con los otros grupos que están fuera del dominio de uno, no sé. ¿Y sabe qué me preocupa? Que estoy Sí, mirando yo aquí, donde está la programación, aparezco yo, fecha 10 de julio en ¿sí? CIPAS, Del B-Learning. ya. Va a cambiar de nombre, no se va a llamar más B-Learning, se va a llamar CIPAS de primera matrícula. Pero veo que ya hay escritos 10 en Medellín, 3 en Dos Quebradas, 1 en La Dorada, todo. 9 en Tunja, eso sí ya están para el 11. Alguien programó en la zona occidente, porque estaba con el 10, que un turbo La Dorada Medellín, sí. Pero cuando yo reviso para administrar B-Learning, por ejemplo, del curso en esa zona turbo, todavía no hay inscritos. Bueno, tengo que revisar el caso de la zona occidente y revisar si yo tengo acceso a los listados de los inscritos donde poder calificarle los puntos. Ok, pero creo que solo ocurre con la zona occidente. Ok, bueno. No sé, más dudas, inquietudes, si no damos por terminada nuestra segunda web. Pilas, muchachos, chicas, pilas, rápido estudiar y ir enviando avances. En la medida en que yo voy terminando y ya tenemos el aval del docente de que están bien,
subimos y entregamos, no tienen que esperar el último día, última hora para entregar. Si alguien termina mañana, pues de una vez lo entrega, ¿sí? De una vez entrega el trabajo. Se ocupa de los demás cursos. ¿Sí? Entonces, de hecho, creo que esta tarea 3, no, todavía no ha entregado nadie, pero muchas veces los estudiantes entregan con anticipación porque se ponen a estudiar rápidamente el material, les avalamos y retroalimentamos para que corrija si hay que corregir y lo entregan. Bueno. Si no es más, les deseo muy buena noche. Muchas gracias por la asistencia, por la atención. Y los espero a los estudiantes de mis grupos. Vamos a tener un CIPAS el viernes a las 3 de la tarde y los espero el B-Learning el próximo martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias, profesora Elena, por el apoyo. Gracias, doctor Germán. Muy amable por la invitación y a los estudiantes que estuvieron. Muchas gracias y adelante.